progress. Bien, vamos a seguir con esta segunda parte de nuestro tema denominado la competencia. Y hoy tocaremos la parte relacionada a los métodos de identificación de los competidores. Este concepto vamos a ver desde la óptica necesariamente de la empresa. Y viendo desde la óptica de la empresa, podemos decir que existe, por un lado, la clasificación en función del sector industrial y la segunda, el análisis de los grupos estratégicos. Ahora bien, siguiendo un poco esta lógica, podemos decir que existe una clasificación estándar en función al sector industrial. El sector normalmente presenta un problema de definición y un problema de delimitación. Y un poco vamos viendo acá estos elementos. Resulta que cuando se empieza a trabajar en la parte de la contabilidad nacional, tenemos en la contabilidad nacional una cuenta que se llaman empresas. Entonces, esto se va a traducir posteriormente en las áreas de las empresas. Entonces, tenemos en el sector empresas de tipo especializada y tenemos empresas diversificadas. Las empresas especializadas son empresas que han nacido con una actividad económica y continúan a lo largo del tiempo con la misma actividad económica. Mientras que las empresas diversificadas son empresas que han nacido bajo una actividad económica, pero sin embargo posteriormente se han diversificado, es decir, han entrado a otros campos. Es acá donde se produce el problema central. Tenemos por un lado que estas empresas diversificadas están registradas, por ejemplo, como la empresa A, pero también tiene producción para la misma empresa, pero de otro producto. Y voy a ir a un ejemplo muy claro. Voy a suponer que hay una empresa que produce alambres y con el tiempo esta empresa se ha diversificado y ha empezado a hacer alfileres y clavos. Entonces, bien, ahora, en ese concepto de esta empresa que hace alfileres y clavos al mismo tiempo, resulta que los alfileres y los clavos pertenecen a otra actividad industrial, el alambre a otra actividad industrial. Por lo tanto, fíjense, esta empresa, cuando declara los ingresos o su producción, perdón, va a declarar la conjunción del alambre más los alfileres más los clavos. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Estaría empezando a inflar su declaración sobre producción. Este es uno de los problemas fundamentales que tienen las empresas diversificadas. Por otro lado, decíamos que también existe un problema de definición. Hemos visto el problema de delimitación basándonos en las empresas diversificadas. ¿Qué pasa con el problema de definición? Resulta que el concepto sector se emplea en muchos campos. Por ejemplo, se puede aplicar en el proceso productivo para referirse a una etapa del proceso productivo, es decir, el sector. Estamos hablando también como sector al referirnos a una determinada área geográfica. También estamos utilizando el concepto sector cuando estamos viendo, digamos, el análisis de los componentes del Producto Interno Bruto o lo que sería la producción del Producto Interno Bruto a base de la producción de los sectores. Entonces, aquí es que el sector tiene un amplio manejo en términos conceptuales. En economía, por ejemplo, este concepto ha sido utilizado muy a menudo y al mismo tiempo refleja muchas veces significados y alcances que son bastante diferentes.
Se define, por ejemplo, como sector el conjunto de empresas que realizan una misma actividad principal. Al mismo tiempo, en un sector coexisten empresas que son especializadas y empresas que son diversificadas. Las empresas, habíamos dicho, diversificadas, son aquellas que van a ir inflando artificialmente el sector. Y obviamente estas empresas diversificadas no clasifican en los sectores en los que desarrolla su actividad secundaria. En la sectorialización se define grandes sectores subdivididos en subsectores o ramas de actividad. Por otro lado, una rama de actividad íntegra podría ser una unidad económica que fabrica el mismo producto o productos sustitutos muy cercanos. Existe una primera clasificación reconocida a nivel internacional, que sería la clasificación arancelaria y una clasificación no arancelaria. Entonces, vamos viendo, acá tenemos lo que son las clasificaciones, por un lado, arancelarias y por otro lado, las no arancelarias. Voy a un poco centrarme en la clasificación la clasificación arancelaria. Y podemos decir que las empresas, o esta clasificación, perdón, que incluye empresas, tiene como base fundamental la comprobación en aduana. Se conocen las exportaciones y también hay un conocimiento genérico de las importaciones, pero por países. Ahora, tenemos, por otro lado, una división que sería el CUSI, que sería la clasificación uniforme del comercio internacional. Después tenemos el NAP, que sería nomenclatura arancelaria de Bruselas, y la nomenclatura que pretende comparaciones efectivas entre las producciones o las actividades económicas del país, estaría enmarcada acá. Y además trata de comprobar, es el NAP, las producciones entre países. También trata de mostrar las actividades que se tienen actividades que se tienen entre los países. La clasificación principal vendría al mismo tiempo a ser el CIPS, que tenemos acá el CIPS. Y el CIPS sería una de las clasificaciones, sería una de las formas en donde no está estipulado el concepto arancelario. Y estamos hablando entonces del segundo grupo, que sería la clasificación no arancelaria. Esta clasificación no arancelaria está hablando de la nomenclatura que pretende comparaciones efectivas entre los productos o actividades económicas de los países. Entre ellas tenemos inicialmente el CIPS. ¿Qué significa el CIP? Clasificación Internacional Uniforme de todos los bienes y servicios. En esta clasificación del CIP, que es la no arancelaria, cada producto estará relacionado con la actividad de producción principal, sin tener en cuenta la procedencia de otras actividades que son fundamentalmente agregadas a esta. Por otro lado, tenemos el CIU, que sería la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. El CIU atiende a las distintas actividades económicas. Un mismo producto en este tipo de clasificación puede estar representado en actividades diferentes. También tenemos lo que sería el NACE, que sería nomenclatura de actividades de la Comunidad Europea. Este grupo del NACE es muy parecida al CIU, porque tiene también características que se tienen que ver en el NACE. Ahora bien, un segundo elemento que tenemos que ver es el análisis de los competidores, pero en el segundo grupo, que serían los grupos estratégicos en el análisis sectorial. Cuando hablamos de los grupos estratégicos, estamos hablando de empresas que tienen ciertas características y que dentro de un sector son reunidas por esas características.
pretende conocer las mismas dimensiones en las que se formula una competencia, en la que se formula la competencia, sus estrategias. Ahora bien, permite conocer qué grupos estratégicos está formando el sector o cuántos grupos estratégicos estarían formando el sector. Por otro lado, qué grupos forman un sector y cuáles serían sus puntos fuertes y cuáles serían sus puntos débiles de la competencia. Entonces, vamos a definir un grupo estratégico de la siguiente manera. Decimos, los grupos estratégicos se definen como el conjunto de empresas en un sector industrial que siguen una misma o similar estrategia a lo largo de las dimensiones estratégicas. Ahora bien, una vez que tenemos esta conceptualización, tenemos que decir que las empresas que forman un grupo estratégico tienden a tener la misma característica. Cuando hablamos de las mismas características, nos estamos refiriendo a características de tipo económico y al mismo tiempo características de tipo competitivo. Esto significa, a grandes rasgos, una similar estructura entre las empresas, un tamaño similar entre las empresas que conforman un sector y también un sistema de dirección como una cuota de mercado que tienen estas empresas en un determinado sector industrial. Ahora bien, resulta que el análisis de los competidores y los grupos estratégicos ha tenido un poco el liderazgo en esta teoría el autor Michael Porter. Y Michael Porter señala las siguientes dimensiones de las estrategias competitivas. Aquí tienen diversidad de productos. Estas serían las variables que caracterizan a las estrategias que se manejan. Diversidad de productos, número de segmentos de mercado atendido, el número de marcas, el tamaño de las empresas, el grado de integración vertical, la calidad de los productos, el liderazgo tecnológico, el grado de innovación en productos o procesos, relación con los grupos de influencia, utilización de la capacidad productiva, políticas de precio y estructura de la propiedad. Estas serían las variables que más o menos se manejan para que se pueda empezar a trabajar sobre una unión de los grupos estratégicos. Por otro lado, acá tenemos una ejemplificación de un grupo estratégico. Este es un sector industrial y en este sector industrial, como se puede ver, está el grupo 1, tengo acá el grupo 2, tengo el grupo 3, el grupo 4, el 5 y el 6. Estos 6 grupos estratégicos se han reunido sobre las siguientes dimensiones. Primero, las líneas de producción o especialización y por otro lado, liderazgo en tecnología. La especialización toma 2 elementos centrales, líneas de producción completa y por otro lado, líneas de producción que no serían, digamos, completas. Ahora bien, por otro lado, podemos hablar de que a nivel de la tecnología tenemos sistemas flexibles, maquinaria de control y maquinaria convencional. Entonces, estas serían las variables o las variantes del liderazgo en la tecnología. Por otro lado, vamos bien. Resulta que yo tengo acá el grupo estratégico 1. ¿Cuál sería la característica de este grupo? La característica de este grupo es que todas las empresas que conforman este grupo tienen líneas de producción completas, pero al mismo tiempo tienen sistemas flexibles de producción en tecnología. Pero ¿cuál sería la diferencia frente al grupo 2? Efectivamente, el grupo también 2, o sea, el grupo estratégico 2, tiene en su seno empresas que tienen líneas de producción completa, pero menos que el grupo estratégico 1. Pero sin embargo, ellos trabajan con máquinas convencionales. Ahí está la diferencia fundamental. ¿Qué pasa con el grupo 4? El grupo 4 no tiene, en realidad, línea de productos completo,
pero tiene aproximadamente manejo de maquinaria con control. Y esto nos estaría mostrando parte de su liderazgo tecnológico. Ahora bien, cuando empezamos a ver los grupos estratégicos, podemos decir que diferentes fuerzas y debilidades se van a dar al inicio de sus actividades. Una de las razones por las cuales surgen estos grupos estratégicos también es por las distintas épocas de entrada a un determinado sector. Cuando hablo de distintas épocas de entrada al sector, me refiero en un concepto de la temporalidad. También otra razón para el surgimiento de grupos estratégicos es la influencia de factores de contingencia específicos o de determinados sucesos históricos que podrían pasar en un determinado sector industrial. Por otro lado, tenemos ahora los competidores desde la óptica, ahora sí, del consumidor. Cuando hablamos de los competidores desde la óptica del consumidor, podemos manejar que existen dos métodos centrales. Estos métodos son método basado en juicio de la dirección y el segundo, métodos basados en la evaluación de los consumidores. Entonces, hasta acá hemos hecho nuestro tema 2, es decir, nuestra segunda parte, y vamos a continuar con una tercera parte. Muchas gracias.